De Iván Ordóñez, economista, consultor, especialista en agronegocios, integró la división corporativa de los Grobos, también en Brasil. Aparte de un amigo, lo conocemos hace mucho tiempo. Iván, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Daniel? Todo el tiempo. Qué lindo tenerte en el programa, qué bueno. Muchas gracias. Bueno, ¿se rompió el pacto con los ojeros ayer? Bueno, es interesante. Te escuchaba recién cuando lo mencionabas y la idea de que pueda haber un pacto con los productores, ¿viste? Lo que sucede en general es que los funcionarios se reúnen con la mesa de enlace a modo de entender qué es lo que está pensando el productor promedio. Sí. Pero en realidad lo que pasa es que los productores se comportan con señales de precios. Y justamente esta edición del dólar soja 2, porque antes recordemos que hubo una edición 1, ¿no? Sí. Estuvo el dólar soja versión Batakis, el 70-30, que nadie lo entendió. Ahí lo Y entendió. por eso no fue Y era muy exitoso. difícil, pero aparte era 6.000 pesos por tonelada, o sea, no movía mucho la aguja. La ganancia era relativamente baja y aparte en el medio del funcionamiento del 70-30 ya estaban los rumores de que iba a haber 1 a 200. Entonces, Claro. ¿para qué alguien va a liquidar si sabe o especula con qué puede estar a 200 luego? Entonces, lo que se confirmó es que cuando los productores ven un precio que es interesante, liquidan. Digo, Claro. no, y el productor no ve dólares, ve pesos. Esto es muy importante. Entonces, cuando el productor analiza el precio en pesos y ve que le cierra la ecuación, liquida. Entonces, no hay golpismo, no hay Pero acaparamiento. si vos no hay- acordás algo, le prometés, mira, estas son las reglas de juego. Correcto. Te doy por 30 días un dólar a 200 pesos para que vos liquides, porque yo no necesito dólares. Perfecto, pero en el día 18 te pongo una condición. Ahora con lo que vas No, a... obviamente, Me cambiaste la regla de juego. obviamente alteraron fundamentalmente la regla de juego. ¿Por qué? Porque recordemos que el insumo más importante de la producción y para Sí. cualquier sector de la economía es el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Es básicamente lo que vos inyectás en tu negocio para que tu negocio funcione. Y Sí. generalmente, como estamos en una economía muy inestable, recordemos que la inflación interanual es del 78%, la cebolla, por ejemplo, en el último año subió un 395%. La cebolla La subió cebolla. 395%. Los huevos un 104, la Sí. harina un 100, el azúcar un 150%. Y bajó el consumo un 30 y pico por ciento de carne y verduras, ¿eh? En lo que Correcto. va del año. Y En lo que va del y año. bajó el consumo porque justamente la carne roja se puso mucho más cara Sí. en relación a la carne de pollo y a la carne de cerdo y la gente sustituyó. Pero bajó ¿no? el consumo de verduras también. Me imagino, no me cae la menor duda porque la cebolla aumentó un 395%, Carísimo. la batata un 200 y algo. Entonces, lo que quiere hacer cualquier agente de la economía, cualquier empresario que toma Sí. decisiones, de un kiosquero hasta un productor de soja o de carne o hasta techín, Sí. es mantener ese capital de trabajo. Y ese capital de trabajo se mide en dólares. Esto es muy importante. Sí. Entonces vos desarmás posición en dólares, haces negocios en pesos, pero después querés rearmar tu posición en dólares y mantener tu poder de compra en dólares. Claro. Entonces lo que hizo ayer el Banco Central fue amenazar la capacidad de volver a rearmar tu capital de trabajo, ponerlo en dólares y mantener tu poder de compra. Entonces, mientras más amenazan esa capacidad y mientras más distancia hay entre el dólar oficial y los dólares financieros, menos chance hay de que alguien quiera desarmar capital en dólares y hacer negocios. Entonces la economía se está frenando. Lo que están mostrando varios indicadores es que el consumo de distintos bienes durables está bajando, autos, motos. Entonces estamos entrando en una recesión con una inflación que está volando a un 6% crucero todos los meses. Claro. Entonces, yo lo que creo es que estamos en una situación muy complicada. Más allá, después si querés volvemos a hablar de la soja y de la Sí. liquidación. Pero, y otro dato que no es menor, volviendo a la soja y la liquidación. Estamos en el récord histórico de exportaciones del país. Nunca, seguro desde la vuelta de la democracia, si me se exportó permitís, tanto. Iván, si me permitís, déjame sumar vía Zoom, a ver sin placa, pájaro, así lo hacemos rápido porque esa es la verdad. Estamos con Jorge Chemes, que está en contacto con nosotros, Jorge Chemes de la CRA, presidente de la Confederación de Rurales Argentinas. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Buenas noches, Iván, también. Iván lo Un conocés gusto. también, por supuesto. Con Iván hablamos Claro. sobre, hubo un acuerdo con los sectores agroexportadores, decirle, bueno, por un mes a los que exportan soja le vamos a pagar un dólar preferencial porque necesitamos reserva y para que ustedes puedan liquidar los granos que tenían. Funcionaba, se estaba liquidando, el dólar el precio era bueno, pero en el día 18 le cambian las reglas del juego. Dice, ahora por hacer esto te castigo, no te dejo adquirir dólares financieros. ¿Ustedes cómo lo tomaron desde la mesa de enlace? Muy mal, yo diría que
generó un clima de mucha molestia, un clima desagradable, porque evidentemente es, como decía Iván recién, es un cambio de reglas de juego en la mitad del cruce del río, ¿no? Y la realidad es que esto se contradice absolutamente todo lo que desde el gobierno en algún momento quieren mostrar, que si de alguna forma se quiere incentivar al productor o cautivarlo para que venda, esto lo único que genera es desconfianza. Y si hay algo que el gobierno tiene que tratar de generar hoy es confianza. Sabemos que si no hay confianza, lamentablemente va a ser muy difícil avanzar con cualquier tipo de medida. Es fundamentalísimo para que no solo se muestre en la cadena o en la parte comercial, también que se muestre en una mayor inversión y que el productor quiera producir más. El productor va a responder al estímulo del precio. Recién también Iván lo decía muy claramente. Cuando ve de que va a ganar un peso más, por supuesto que invierte y crece. Pero necesita, vuelvo a repetir, un marco de seguridad y confianza y de previsibilidad que hace mucho tiempo que no lo tiene. Jorge, hoy un productor vende la soja, ¿no? Se queda con pesos. ¿Se puede comprar repuestos? ¿Puede comprar gasoil? ¿Puede comprar fertilizante? ¿O qué hace con esos pesos? Lamentablemente hace lo que puede, pero vos lo dijiste claramente recién, la retención del grano por parte del productor es un mecanismo de mantener el poder de compra, de mantener de alguna manera una moneda estable para poder seguir produciendo y para seguir manteniendo todo su sistema productivo. No es ningún método especulativo como en algún momento el presidente intentó catalogarnos. Al contrario, creo que hay que valorar que de alguna forma que el productor, a pesar de todo lo que se hace con él, que quiera seguir produciendo. Así que hoy tener pesos en las manos significa un problema porque todos los insumos que consumimos se cotizan a valor de dólar y en muchos de ellos de dólar paralelo, por más que el gobierno diga que entran a dólar oficial, pero cuando llega al mostrador llega muy cercano al dólar paralelo. Por supuesto hay que conseguirlos también porque hay un faltante terrible y la realidad es que hoy el peso es la peor herramienta para poder enfrentar todas las inversiones que necesitamos hacia adelante para producir. Jorge, hoy subió a una de las consecuencias que algunos economistas ayer anticipaban. Si mañana va a subir el LUS, decían. Bueno, hoy subió el LUS, 8 o 9 pesos. Pero algunos dicen, se va a frenar esa liquidación de soja que se estaba dando bastante bien, porque venían recaudando diariamente bastante. Al gobierno el plan para conseguir dólares le estaba funcionando. ¿Pensás que estos 11 días que le quedan de duración al dólar soja va a funcionar como venía funcionando o se va a frenar un poco la liquidación a partir de esta resolución? Depende, como decía recién, del marco de confianza que generen. Si siguen cometiendo estos errores de marchas y contramarchas y de brindar este marco de inseguridad, lamentablemente yo te diría de que el productor no va a querer vender, salvo aquellos que tengan que hacer frentes a pagos, a deudas que no tengan otra alternativa. Pero no veo que en la medida en que no aparezca esa confianza de la cual tanto hablo yo, se pueda dar este marco de venta. Y está un poco para los dos, para el especialista y para el dirigente agropecuario. Después el gobierno trató de matizar un poco, diciendo, no, no, esto es para las empresas, esto es para las sociedades, no para los particulares, ¿no? No para los productores particulares. Pero sin embargo, en general, el exportador, el productor, se maneja a través de asociaciones empresarias, ¿no? No, no va con el cuit a exportar, ¿no? Yo no conozco ningún productor agropecuario que no sea una SRL o una SA. Vos manejás una operación de mínimo 300 hectáreas, que es algo relativamente chico en Sí, términos productivos, y estás inscripto en general como mínimo como una SRL. claro. Entonces no sé, no leí en la normativa una forma de excluir a esa SRL. Por ahí Jorge, que está en contacto con el secretario de Agricultura o con otros funcionarios, le pudieron explicar, pero la normativa es bastante clara. Si sos una empresa no podés. Claro. Jorge, es así, un poco lo que dice Iván, ¿no? Absolutamente, es así. Yo creo que acá hubo una desconexión en la comunicación entre lo que es el Banco Central y el gobierno, porque en las comunicaciones o en los contactos que hemos tenido,
desde tanto el secretario como el ministro, de alguna manera, no estaban de acuerdo en esta decisión del Banco Central. Y creo que por más que digan que el Banco Central es autónomo, todo tiene que estar interconectado y por lo menos mejor comunicado internamente para no cometer, vuelvo a repetir, estos errores. ¿Se reunieron en la mesa de enlace hoy o hubo reunión? Mira, estamos reunidos casi continuamente porque aunque sea por teléfono o por esta forma virtual, estamos Sí. viendo. Y esto lo vimos con mucha preocupación. Lamentablemente creemos que de esta forma va a ser muy difícil poder allanar un camino donde se busque incrementar la producción, como decía, y buscar el objetivo que busca el gobierno. Claro. Jorge, gracias por este contacto. Te mando un fuerte abrazo. Sé que dejaste de hacer algo para atendernos unos minutos, pero es importante tener tu palabra. Gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Jorge Chemes de la CRA. Bueno, bien lo decía, están enojados en el campo. O sea, no cayó bien esto. Te pregunto a vos, que sos especialista y conocés, ¿vos creés que hubo desconexión? ¿Vos realmente creés que Massa se enojó porque el Banco Central tomó una decisión sin consultarlo con él? El PR de la política ¿Tan económica, aficionados ¿viste? pueden ser? Digo, A mí me llama la atención. Yo sé que la verdad que la impericia instrumental de este gobierno, digamos, ya da para cualquier cosa, ¿no? O sea, lo decías vos recién en el editorial, ¿no? Tenemos una inflación descontrolada y la Secretaría de Comercio, que poco puede hacer para frenar la inflación en realidad es un problema del Banco Central y del Ministro de Economía, pero la Secretaría de Comercio llamando a una reunión para ver si las figuritas están o no están, ¿viste? Entonces, la verdad que este gobierno no se caracteriza por su pericia, ¿no? Pero a uno le llama la atención. Me parece raro. No tengo muchos calificativos. Porque la verdad que incluso nosotros acá hemos hablado con productores colecheros, hemos hablado con productores de trigo, estaban enojados. ¿Por qué no hay un dólar para el tambo, no hay un dólar para el trigo? ¿Por qué hay dólar para soja? Bueno, hay una explicación técnica que decía, hay poco consumo de soja en el país y si vos le mejorás el precio al trigo, al maíz, esto repercute en los precios internos. Esto es lo que dice el gobierno. pasa que No sé si es así, si cuando vos generás un mecanismo tan heterodoxo, tan exótico como el dólar soja, Sí. y de golpe aparece el pedido por el dólar Malbec, el pedido Claro. por el dólar no sé cuánto, el pedido por el dólar software, Sí. el pedido por el dólar tubo sin costura, Autopartes, no el sé, pedido por el dólar claro. autopartes. ¿Qué es lo que te están diciendo la economía? La economía lo que está diciendo es, Devaluá. che, el oficial está retrasado. Devaluás, claro. Entonces, y estamos en un problema muy grave porque devaluar cuando la inflación crucero es del 6%, cuando la tasa de referencia de la política monetaria es del 107% anual. Esa es la tasa de referencia de la política monetaria. Es una locura. Tenemos 8 millones de pesos en LELIX. Sí. 8 millones de pesos en LELIX, el doble de la base monetaria. Entonces, estamos en un proceso de difícil control donde el ministro de Economía, entiendo que lo que hace es a un avión que se le está volando una ala, la turbina no sé qué, y está agarrando con las manos en la sala del avión con un objetivo bastante módico, que es llegar a diciembre. Recordemos que el ministro apenas asume, lo que hace es patear vencimientos de deuda en pesos de agosto, de septiembre y creo que un poquito de octubre al 2023. O sea, ese es el horizonte de la política monetaria. Perdón, la política económica, donde la política monetaria es clave, porque no hay un problema de escasez de dólares. La economía no tiene un problema de escasez de dólares, te lo decía hace un ratito. Estamos en el año, desde la vuelta de la democracia y probablemente desde la historia argentina, que más se exportó en Argentina. Pero pará, Récord histórico de exportaciones. No entiendo la ecuación. Si estamos en el año que más se exportó, pero no hay dólares. En el Banco Central no hay dólares, no hay reservas. Justamente, ¿por qué? Porque el precio del dólar está fijado por el Banco Central, dice es 140, y justamente a ese precio, ¿qué pasa? Nadie quiere vender sus dólares y todos quieren comprar los dólares que se consiguen a 140. Entonces, con ese precio no hay récord de exportación que aguante. Todos van al Banco Central a ver si lo pueden saquear. Y me gustaría ver si realmente todas las importaciones que se declaran y se demandan a 140 pesos por dólar para ser pagadas son reales. ¿Por qué? Porque es el mejor negocio del mundo, conseguir dólares a 140. Si en la calle se venden a 300 o a 280. A mí me gustaría saber tu opinión ya como economista.
Sí. Vimos en la ley del presupuesto para el año que viene, habla de una devaluación importante, porque el dólar oficial pasaría de 142 a 268. Prácticamente casi un 100% hay una devaluación en un año, Más o menos, sí. que incluso es superior a la inflación que plantea el ejercicio 2022, que es del 60%. ¿Y Un poco por qué? creíble también, ¿no? Pero Bueno, ahí tenés dos temas distintos, ¿no? Sí. El primero es reconocer que el oficial está muy devaluado, muy atrasado, perdón. Entonces necesita pegar un salto mucho más grande que la inflación. Ahora bien, lo otro que hacen es lo que hizo siempre el kirchnerismo cuando presentó un presupuesto, que es dejarlo con una inflación muy inferior a la que eventualmente se va a dar, y cuando tenés exceso de recaudación, porque el IVA, el impuesto a las ganancias, el impuesto al cheque, todos van a ir corriendo con ¿cuánto? Con una inflación que va a superar el 80 y pico por Bien. ciento. Entonces, todo ese excedente que hay entre el 80 y pico por ciento y el 60% que vos presupuestaste, lo distribuís discrecionalmente a quien vos quieras, a las provincias, a distintos ministerios, etcétera, etcétera. Entonces, se guardan un margen de maniobra cuando presenta una inflación mucho más baja que la que se va a dar, digamos, ¿no? Sí. Es una ¿Crees trapisonda. pensando en la inflación, en el bolsillo diario, en los precios nuestros, en lo Sí. que consumimos cotidianamente, ¿crees en los fideicomisos, estas ideas que tienen mucho en la Secretaría de Comercio, de crear No, fideicomisos no, del no. maíz, del trigo, para regular el precio del pan, todo? ¿Crees? No, todo eso no sirve. Se demostró, están los hechos. Vos vas al índice de inflación de panificados Sí. y corre como la inflación del resto de los alimentos, con lo cual que alguien me explique cómo estos fideicomisos solucionan el tema de la inflación. Y lamentablemente son instrumentos muy discrecionales. Sí. O sea, se le da un poder a un funcionario para distribución de dinero con muchísima discrecionalidad. No es sano que la economía funcione así. No es sano que la economía funcione con licencias de exportación que las hay ahora en Argentina. Hay un funcionario que dice, usted puede exportar trigo, usted el de al lado no. Usted puede exportar maíz, usted el de al lado no. Hay 7 cortes de carne que están prohibida la exportación o regulada la exportación. Entonces, todo ese mecanismo en el fondo es represión económica, digamos, y no tiene mucho sentido. Hoy, de vuelta, el problema no es que escasean los dólares, el problema es que sobran los pesos, sobran muchísimos pesos. Hay, como te decía antes, 8 millones de pesos en la ELIX, 4 millones de millones de pesos en base monetaria. Evidentemente la gente no quiere los pesos, la cebolla sube al 395% interanual, la gente quiere protegerse porque quiere comer una ensalada mixta, y lo que trata es de no quedarse en pesos. Y me parece totalmente razonable. Entonces, lo que hay que hacer es realmente estudiar medidas concretas para ecualizar el gasto del Estado con la productividad de la economía. Tenemos más de 5.000 millones de dólares anuales de déficit de las empresas estatales. Te estoy hablando de Trenes Argentinos, AISA, Aerolíneas Argentinas, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que no produce un solo watt de energía eléctrica. ¿Por qué? Bueno, tenemos mucho, pero ¿sabes qué? Te doy una buena noticia. Vas a tener figuritas del Mundial. Vamos a tener figuritas del Mundial. Iván, gracias por tu visita. Un gusto, Daniel. Un gusto. Bueno,